En Salud, Dinero y Amor, hablamos de pensiones y ahorro con nuestro experto de Afore Citibanamex, Alejandro Drijansky. Estamos de regreso aquí en Salud, Dinero y Amor y de verdad estoy muy feliz porque ya está aquí en el estudio con nosotros Alejandro Drijansky, director corporativo de Investment Management de Citibanamex y Afore. Alejandro, un gustazo que estés aquí con nosotros. Platícanos, ¿qué datos salieron acerca del desempleo en el primer trimestre de 2019? Nos está preguntando la gente. Buenas noches, Romina, como cada lunes, un gusto estar con ustedes. Así es, acaban de salir los primeros datos del desempleo, entre otros, en este primer trimestre del 2019, en donde en este rubro el desempleo y la informalidad laboral aumentaron, no mucho, pero sí se vio un ligero aumento. Se estima una población económicamente activa, la famosa PEA, de alrededor de 56 millones de personas en la República Mexicana, de las cuales el 3.5%, o sea, 1.9 millones de personas se encontraron desocupadas en el primer trimestre de lo que va de este año. ¿Por qué decimos que aumentó? Porque si lo medimos contra el último trimestre del año pasado, nos da un punto básico más que este último dato. O sea, el último trimestre del 2018 fue de 3.4% y ahorita es de 3.5%, que suma 1.9 millones de personas desempleadas. Alejandro Drijansky, ¿por qué es importante analizar esta información? ¿Por qué es importante la formalidad en el empleo? Y otro término muy importante, la formalidad sin intermitencia, en términos de las Afores y de las pensiones. Es importante para las Afores, para las pensiones y también, claro, para la economía. No solo porque contribuyes al estar tú activamente empleado bajo un empleo formal, en donde cotices al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde tengas un número de seguridad social, recibas seguridad social y claro, contribuyas también a la parte fiscal de la economía, sino porque además tus aportaciones mandatorias a tu cuenta individual para el retiro van a ir formando, digamos que una línea constante en el tiempo, mismas que van a generar un rendimiento compuesto que te va a ir dando la mesa de inversiones de la Afore en la que tengas tus recursos, pero no solo eso, sino que además, y esto es bien importante, porque aseguras cumplir con el mínimo de semanas cotizadas que te pide este sistema de ahorro para el retiro, para poder tener una pensión, para poder tener seguridad médica de salud. Oye, Alejandro, y precisamente en este sentido, son 1,250 semanas que debes de cotizar, tengo entendido, para una pensión. ¿Qué pasa si no las cumples? Y son 750 semanas que debes de cotizar para poder tener beneficios a la seguridad en temas de salud. ¿Qué pasa si no las cumples? Al no alcanzar las semanas de cotización, el trabajador tendrá la posibilidad de retirar su dinero, porque claro, ese dinero y los rendimientos que generó ese dinero es del trabajador, pero en el momento de su retiro a los 60, 65 años, esa persona no contará con una pensión mínima garantizada y si no cumple con las 750 semanas cotizadas, que son alrededor de 14, 15 años, tampoco podrá contar con los sistemas básicos de salud. ¿Qué se recomienda hacer? Se recomienda que la persona se espere a que cumpla las semanas mínimas para poder contar con los servicios de salud, que son 750 semanas, y también con la pensión, que son 1,250 semanas. En caso de que lo decida no hacer o que no lo pueda hacer, ustedes pueden pagar el servicio médico por aparte, pero claro, esto va a tener un costo de alrededor de 10,000 pesos al año, por lo cual es muy recomendable pertenecer en esta formalidad sin intermitencia, no solo por el tema de robustecer tu pensión, sino para poder contar con las semanas mínimas necesarias para poder tenerse acceso a la salud y acceso a una pensión. Alejandro, y ahora que estamos hablando de lo importante que es el ahorro voluntario, por cierto, en la Secretaría de Hacienda nos dieron cifras muy alentadoras sobre el ahorro voluntario en las Afores. Están viendo con mucho interés
interés lo que está pasando. También quisiera que nos platicaras por qué estamos viendo en redes sociales la nueva campaña de Afore City Banamex. Esto nos lo vas a comentar la próxima semana, esta campaña que habla de las inversiones productivas. Pues muchísimas gracias, Alejandro Drijanski, director corporativo de Investment Management y City Banamex y Afore City Banamex. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Gracias, Te esperamos el hasta próximo lunes. Nuestra cápsula de bienestar y seguridad en salud, dinero y amor. Y está con nosotros Juan Patricio Riverol, toda una institución de verdad en materia de seguros, Juan Patricio, y él es vicepresidente de la AMIS. Nos va a platicar de un tema que a todos nos ocupa, nos compete y además nos preocupa. Este tema de la protección a víctimas de accidentes viales y seguro obligatorio. ¿Cómo va este tema de los seguros obligatorios, Juan Patricio? ¿Cuál es la propuesta que tienen las autoridades y cómo se está avanzando? Bueno, seguros obligatorios hay muchos. En realidad hay un catálogo por allí que hay como entre 10 y 15 seguros obligatorios. Pero bueno, concentrándonos en el que tiene que ver con automóviles, yo diría que va avanzando el concepto. Lamentablemente nació mal hace algunos años porque se le identificó con el concepto de obligatoriedad. Y eso fue lo que en esa época no le gustó a la autoridad, tener que implementar y fiscalizar una obligación más para los ciudadanos. Y principalmente, o la mayor parte de las personas afectadas son personas que no tienen automóvil. No es que sea un seguro obligatorio para los dueños de automóviles, debe ser algo que deban tener para hacerle frente a los daños que pueden causar a terceras personas. El seguro es para ellas, en beneficio de ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, aun cuando es obligatorio pero no se multa, en México parece ser que es para después, cuando también el coche es parte de nuestro patrimonio? ¿Hay posibilidades de que se haga obligatorio vía multa? De hecho, existe una sanción para aquel que no tiene un seguro básico, que ya existe, que ya es obligatorio en carreteras federales. ¿Y en la Ciudad de México? En la Ciudad de México también ya es obligatorio, pero no hay una sanción. Es correcto. Entonces, mientras no haya una sanción, pues difícilmente... Lo que sí vemos es que cada vez que ha habido, por ejemplo, en enero una campaña por parte del gobierno de la ciudad, hablando de que existe ya en el reglamento de tránsito, en el reglamento, la obligatoriedad, digamos, se incrementa la demanda por ese tipo de seguros, porque las personas escuchan que pues, hay que tenerlo y bueno, pues si no lo tienen, lo buscan. Entonces, sí hay una disposición de aquellos que tienen un vehículo de comprar un seguro. Claro, buscan un seguro que sea lo básico, buscando un costo relativamente bajo, pero sí prefieren tener algo porque también saben que sí pueden causar un daño que les podría mermar su patrimonio familiar o particular en caso de no contarlo con recursos para indemnizar a una persona, ¿no? Platicamos con Juan Patricio Riverol, vicepresidente de la AMIS. Estamos platicando de protección a víctimas de accidentes viales. La vía regulatoria, la vía legislativa, se está explorando de alguna manera llevar al plano de una reglamentación. Por ejemplo, si tú quieres sacar tu coche del corralón, tienes que demostrar que tienes seguro. Sí. Buscar alguna manera creativa de que el para verificar, sí, también en la política verificar, pública, ¿no? A lo mejor sí. Si te llevan al Ministerio Público y no tienes un seguro, ahí enfrentas algún problema. Sí, digo, actualmente, por ejemplo, es únicamente revisan si alguien tiene un seguro cuando existe un hecho, cuando existe un accidente, ¿no? Claro, se deben de aprovechar otros puntos como la verificación, cuando hay cambios de placas o en los lugares donde se paga tenencia, cosas por el estilo, licencia, ¿no? Y lo otro que se debe buscar es una homologación para que estos seguros mínimos que debiera tener para indemnizar cualquier daño que pueda causar algún propietario de automóvil sean el mismo seguro, tengan la misma estructura, sumas aseguradas, etcétera, en todos los estados del país, porque también nos encontramos aunque pues en algún estado se vuelven creativos y entonces quieren un seguro más amplio que en otros o más limitado. Entonces cuando los automóviles empiezan a viajar de un estado a otro, llegan y aquí no cumplen con el seguro requerido por la ciudad. Entonces ese tipo de diferencias, digamos, no contribuyen a que se pueda fiscalizar mejor y más efectivamente este tipo de seguro. Rápidamente, recuérdanos si hay algún estado de la República en donde sí hay sanción.
No, sí hay sanción en Jalisco, hay sanción en Yucatán, en Querétaro. No, sí hay algunos estados donde hay sanción, pero tampoco son muy, digamos, muy efectivos, ni lo tienen como una prioridad, ¿no? Y también hay que tener cuidado de que esto tampoco se vuelva un punto de posible corrupción, ¿no? En donde, digamos, se abra la posibilidad de que la autoridad, pues ahora sí que del día a día, pueda utilizar esto como, bueno, no tienes seguro, pero si me das tanto, me hago de la vista gorda y cosas por el estilo. Pues muchísimas gracias, Juan Patricio Riverol, vicepresidente de la AMIS, por estar esta noche en Salud, Dinero y Amor. Muchas gracias a ustedes, María Elena, Claudia y Romina. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes. Gracias, qué amable. Gracias, Juan Patricio. Ellas te escuchan. Y seguimos hablando de temas que tienen que ver con la equidad, con la participación de las mujeres en la economía. Hace poco el IPADE daba a conocer una estadística, Romina, María Elena, amigos de Salud, Dinero y Amor, en donde informaba que incluso en las empresas familiares la participación de las mujeres es muy baja. Y quisimos platicar con una experta en estos temas. Ella es Jimena Sánchez Flores, directora de Recursos Humanos y Asuntos Generales de Mitsubishi México. Ella nos va a platicar precisamente cómo es este camino hacia el empoderamiento de las mujeres. Jimena, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias por recibirme en su programa. La verdad, un gusto estar con ustedes, María Elena, Romina, Claudia. Y bueno, yo creo que hoy en día, y lo que mencionabas, ¿no? Es algo súper interesante, pero fíjate que como las estadísticas son distintas, ¿no? Tenemos una de Grant Thornton, que es una consultoría muy importante a nivel mundial, en donde menciona que el 24% de las posiciones directivas en México están ocupadas por mujeres. Incluso es una estadística que es un poco más alta que en países como Estados Unidos y como Canadá, en donde es alrededor de un 23%, Brasil un 19% y Argentina con un 15%. Pero de todas maneras, esto sigue dejándonos un 76% de la alta dirección en manos de masculinas, digamos, ¿no? Y entonces, pues esto efectivamente genera diferentes retos, ¿no? Diferentes retos para la mujer ejecutiva, en tres áreas específicamente. Primero que nada, el balance entre vida-trabajo, porque yo creo que hoy en día en México existen 4 mexicanas preponderantemente, ¿no? En términos ejecutivos. La primera es la que se queda en casa. Es la ama de casa, en donde, bueno, al final de cuentas nadie considera el trabajo de casa como un trabajo, ¿no? Y creo que es el más ingrato, pero uno de los más exigentes, porque conlleva llevar toda la casa, atender al marido y aparte de todo, ver a los niños. Claro, el pilar de los hogares al final del día, ¿no? Y de los niños. Claro. El otro es la mujer que tiene la dualidad entre casa y trabajo, le toca ser ama de casa, pero también tiene que ser ejecutiva, entonces tiene que cumplir con los dos papeles. ¿Y por qué? Pues porque hoy en día, si no tenemos los 2 salarios que lleguen a casa, definitivamente no vivimos. La tercera es probablemente la mamá soltera, ¿no? En donde le toca hacer los 2 roles, el de papá y el de mamá, y en donde tiene que ser proveedora y además de todo tiene que ser pilar en casa. Y por último, pues aquella que se decide quedar exclusivamente en la parte del trabajo. Y que en algunos casos incluso el rol se llega a cambiar, ¿no? En donde el marido se queda en casa, la mujer es la que va y trabaja, o simplemente la mujer trabaja y no tiene hijos. Entonces, bueno, yo creo que aquí es muy importante el tema de una mujer tiene que poner en perspectiva en dónde es donde más se quiere desarrollar. Y, ojo, está bien si quieres desarrollarte en casa y tener a tus hijos. Jimena, ¿y esto se da en México? Estos 3 roles se dan en México, pero también en otros países, en Europa también, porque vemos cada vez, por ejemplo, países europeos totalmente donde los niños son más maduros y no existen tanta población de niños. En México todavía, aquí tenemos, creo que... Todavía tenemos un poco invertida la pirámide. Por lo menos somos 3 mamás que trabajamos y tenemos también hijos, soy mamá, ¿no? Claro. También 4, ya somos 4, que somos mamás y trabajamos y tenemos, ¿no? Claro. Los 2 roles. Claro, en claro. Europa... Mira, yo creo que varía. Definitivamente los roles están cambiando, las pirámides poblacionales se están invirtiendo, la gente se vuelve un poco más, no senil, pero más senior, ¿no? En Europa, y deciden tener cada vez menos hijos. ¿Por qué? Quieren tener, número 1, la libertad de, si quiero tener hijos, solamente voy a tener 1, 2, si me quiero casar, me caso y si no, no me caso. La realidad es que, por ejemplo, en países como Suecia, el índice de matrimonio está disminuyendo impresionantemente, ¿no? Y las parejas sí llegan a tener hijos, se quedan juntas, pero nada más. ¿Por qué? Porque los 2 trabajan. Pero en México todavía me parece que el rol de la mamá, de la ejecutiva, es importante y nuestra pirámide poblacional todavía tiende a ser a gente más junior, hay más niños, digamos, de alguna manera, y sí empieza a aumentar la población senil, pero todavía no al nivel que está en Europa, definitivamente.
Oye, hay que cambiar mentalidad, ¿cuánto tiempo nos va a llevar para que todo esto ocurra? Porque finalmente lo podemos comentar y puede resultar fácil, pero hay que cambiar todo un esquema de vida, tradiciones, etcétera, etcétera. Ahí tienes completa razón. La situación con las mujeres en México, y creo que también en muchas partes del mundo, es que se ha tenido que alinear a un modelo laboral masculino. Digamos que de alguna manera ese modelo ejecutivo estaba hecho para hombres. Y entonces, eso en el mercado laboral tradicional, digamos, ¿no? Pero creo que hoy en día se han ido adoptando políticas un poco más flexibles en términos, sobre todo en las empresas, en donde pues ya hay horarios flexibles, se puede dar la opción de home office, está habiendo mayor apertura, por ejemplo, cuando la mamá va a dar a luz, va a tener a su hijo, pues ya hay maternidad y paternidad, que eso es algo que también está haciendo México. Claro que no a escalas de Europa, en donde puedes llegarte a tomar un año como papá para cuidar a los bebés, sino aquí creo que nada más te están dando entre 3 a 5 días, ¿no? En términos laborales. Nos tenemos que mover para allá, definitivamente, pero creo que todavía hay un gran camino que recorrer. Y Jimena, precisamente sobre la coyuntura, siendo directora de recursos humanos y el papel de la mujer en el mercado laboral, ¿se está contratando en este momento en Mitsubishi? ¿Cómo estás viendo las oportunidades para las mujeres? Es un tema que nos importa mucho. Claro. Una de las cosas que hemos establecido en Mitsubishi Motors como una de nuestras guías es lo que tenemos que fijarnos es en el talento. Y hoy día tenemos un 60% de hombres, 40% de mujeres en la empresa, sin ni siquiera tener una cuota. La realidad es que el talento se está acercando a nosotros y en nosotros en lo que nos fijamos es en eso. Definitivamente lo que se tiene que hacer hoy, cómo cambia un poco la gestión del talento femenino específicamente, si lo vemos de esa manera, es tenemos que dar un tratamiento equitativo. Mucho se confunde qué es la equidad y la igualdad. Y definitivamente las mujeres y los hombres somos distintos. Podemos tener igualdad de oportunidades, pero somos distintos. Y entonces creo que en Mitsubishi algo que para nosotros es súper importante es partir de tener un tratamiento equitativo en términos de desarrollo, salario, valorar las diferencias, respetarlas y sobre todo pues dar el espacio para que las mujeres se desarrollen. En Mitsubishi Motors de México en este momento estamos ya en el momento de construir una cultura organizacional robusta en donde los principales vectores sean el respeto, la diversidad, la inclusión y por supuesto que la equidad salarial y de oportunidades. Muchas gracias a Jimena Sánchez Flores, directora de Recursos Humanos y Asuntos Generales de Mitsubishi México. Muchas gracias a ustedes, un placer haber estado con ustedes, con su público. El amor en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.